La Orden 66 no fue un ataque sorpresa, fue una trampa y los Jedi cayeron redonditos por pura soberbia. Hoy vamos a seguir el rastro de la corrupción que los condenó, y vas a descubrir que el momento que selló su destino no fue la traición de Anakin, fue el segundo en que Mace Windu le dio a Palpatine el pretexto perfecto para destruirlos a todos. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñeco. Para entender esto hay que ver el antes y el después. Durante mucho tiempo los Jedi no habían enfrentado un conflicto a la escala de las guerras clon. Esto no los volvió flojos, los volvió rígidos. Se volvieron tan cerrados y tan seguros de su sistema que creían que ya lo sabían todo. Por ejemplo, cuando Qui-Gon Jinn, un maestro que de verdad estaba conectado con la fuerza, les trajo dos noticias bomba, tales como: oigan, los Sith regresaron y encontré al elegido. ¿Qué pasó? No le hicieron caso, fue un golpe doble a su dogma. Les dijo que los Sith, a quienes daban por extintos por 1000 años, estaban de vuelta, y les dijo que su profecía del elegido, que seguro veían como un mito lejano, estaba viva y era un niño esclavo. Ambas ideas eran tan radicales, tan contrarias a sus libros, que aceptar que todo su sistema de creencias pues estaba mal. Y no fue el único. Dooku fue uno de los 20 perdidos, maestros que abandonaron la orden hartos de la corrupción. Y mira, el hecho de que exista un término para esto, los 20 perdidos, y que tuvieran sus estatuas en los archivos Jedi, te dice que esto no era un secreto, era un problema conocido. Pero en lugar de verlo como una alarma, lo vieron como un fracaso de ellos. ¿Y qué hicieron en el templo? Simplemente los tacharon de idealistas y a otra cosa. Sin embargo, no es sorpresa que no vieran lo que tenían bajo sus propios pies, porque aquí viene la prueba física, el templo de Coruscant. Como lo menciona la novela Canon Tarkin, la estructura estaba construida sobre un antiguo santuario Sith. Y no solo eso, también se confirma que el poder residual de ese santuario estaba activamente nublando su visión durante las precuelas. Estaban sentados literalmente sobre la fuente de su propia ceguera. Y con esa mentalidad, con esa soberbia de creerse intocables, es que entran ciegos a las guerras clon. Pasan de ser guardianes de la paz a generales, y aquí vemos el primer conflicto moral. Aceptar, casi sin preguntar, un ejército de seres creados en laboratorios, seres diseñados para obedecer y sacrificarse. Piénsalo, los defensores de la vida aceptaron un ejército creado para perecer. ¿Por qué? Porque era más cómodo aceptar el ejército que les cayó del cielo que hacer el trabajo duro de buscar la paz. Dejaron de servir a la fuerza para servir a la república, y con esa nueva mentalidad de general cometen su primer encubrimiento, el de Sifo Dyas. Esta parte es crucial. En la temporada 6 de The Clone Wars, Yoda, Obi-Wan y Anakin por fin investigan a fondo y descubren que Dooku, o sea, Tyrannus, fue quien orquestó todo el plan del ejército. ¿Qué hacen? ¿Corren al Senado y exponen la verdad? No. Lo ocultan. La excusa oficial que dan en la serie es no crear pánico, pero si lo analizamos, el problema es mucho más profundo. Si admitían la verdad, tenían que admitir que habían sido engañados desde el día 1, que el ejército que ellos estaban liderando fue un regalo del enemigo, que la guerra entera era una farsa. Admitir eso habría significado el fin de la guerra y su propia humillación política. Así que Yoda tuvo que poner la verdad en una balanza y la guerra en la otra, y eligió la guerra. Fue su primer gran acto de política por encima de la verdad. Pero una vez que te sientes cómodo ocultándole la verdad a toda la galaxia, ¿qué tan difícil es ser cruel con uno de los tuyos si crees que es necesario? Pues nada, y eso nos lleva derechito al arco de Rako Hardin. El Consejo necesita infiltrar a alguien en una célula terrorista. ¿Su gran plan? Fingir el deceso de Obi-Wan. Y lo peor, dejar que Anakin lo crea. Lo vemos destrozado, consumido por la rabia y el dolor en el funeral. Y los líderes en el templo solo mirando de lejos. No solo le mintieron, tomaron una decisión que sabían que lo iba a torturar emocionalmente, y la usaron como una táctica más. El Consejo, que vivía aterrado de su apego, usó esa misma situación como un arma para manipularlo. Justificaron esto por el bien mayor, y con esto demostraron dos cosas: que estaban dispuestos a usar la misma crueldad que un Sith por el beneficio, y dos, que toda su hermandad no valía nada frente a una misión. El Consejo ya se había ensuciado las manos desde el templo, pero esa mentalidad de todo se vale para ganar es un veneno, y obviamente se regó por todo el campo de batalla. ¿La prueba más grande? El general Pong Krell. No es un Sith, es uno de ellos, es el síntoma de la enfermedad. Es un maestro que se toma en serio lo de ser general. Ve a los clones como unidades inferiores, los manda a misiones imposibles y hasta los manipula para que se acaben entre ellos. Y los maestros en el Consejo lo toleraban. ¿Pero por qué? Porque daba resultados. Sus métodos brutales eran efectivos. En la práctica estaban dispuestos a tolerar tiranos si los ayudaban a ganar la guerra. Irónicamente, los clones al arrestarlo demostraron tener más integridad moral que el propio general. Pero Krell no era un caso aislado. Era el reflejo de la mentalidad que el fin justifica los medios. Y quédate con esta idea
idea porque es exactamente la misma mentalidad que Mace Windu usará en el momento clave de esta historia. En la novela Dark Disciple, el consejo decide que Dooku es demasiado peligroso. ¿Su decisión? Autorizar una misión para aniquilarlo, no capturarlo, ejecutarlo. Le ordenan a Quinlan Vos que se alíe con Asajj Ventress, una usuaria del lado oscuro, para cometer este acto. En el papel, sus métodos ya no se diferenciaban de los del conde. El código estaba roto. Y listo, ya oficialmente estaba quebrado, y esta nueva mentalidad de el fin justifica los medios estaba a punto de golpear a Anakin de la forma más personal posible. El caso de Ahsoka Tano no fue un error, fue la consecuencia de esta nueva política. Aquí fue cuando la hipocresía se hizo obvia. Como ya platicamos a fondo en este canal, cuando Ahsoka fue acusada, no la defendieron, hicieron política. Estaban tan desesperados por verse bien con el Senado y con Tarkin que la expulsaron y se le entregaron a un tribunal militar. Traicionaron a una de los suyos para salvar las apariencias. Para Skywalker, esto fue todo. La corrupción del consejo se volvió una traición personal. Le demostraron que su imagen pública importaba más que la justicia. Palpatine le ofrecía lealtad, los maestros le ofrecieron política, y su fe en ellos totalmente rota. Pero bueno, vamos a detenernos tantito aquí. ¿Ya estás viendo el patrón? Pareciera que empezaron a sentirse superiores y poco a poco terminaron justificando actos que iban contra su propio código. Ya no eran los buenos de la historia, pero oye muñeco, si te está gustando este contenido, te agradecería un montón que le dieras al botón de hypear. Esto lo encuentras deslizando a la izquierda los comentarios y créeme, me ayuda un montón esto para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Y todavía si quieres apoyar más este canal te agradezco un like y por supuesto tu suscripción. Muchas gracias muñeco. Pero bueno, Anakin está harto y justo ahí Palpatine está preparando la bomba. Pero es aquí justo donde todo se conecta. Ya vimos la corrupción política, la corrupción moral y cómo rompieron al elegido. Ahora sí, nos acercamos al pretexto perfecto que te prometí al inicio. Y todo empieza a explotar con la humillación final a Skywalker. Palpatine pone a Anakin en el consejo y Mace Windu lo humilla en público. Estás en el consejo, pero no te otorgamos el rango de maestro. A ver, detengámonos poquito porque este momento es mucho más profundo de lo que parece. No es un simple berrinche de Anakin por un título. Desde su perspectiva, su esposa Padme le acaba de decir que está embarazada y él está teniendo pesadillas donde ella fallece. Exactamente las mismas que tuvo antes del destino fatal de su madre. Él está aterrado. Él no quiere el rango de maestro por ego. Lo quiere porque sabe que solo a ellos se les permite el acceso a la sección restringida de los archivos Jedi. Él cree con toda su alma que ahí dentro hay un poder, un viejo conocimiento de la fuerza que puede salvarla. Así que cuando Windu le dice que no, no solamente le está negando el título. Para Anakin es como si el mismo consejo le estuviera diciendo, oye, pues sabemos que tu esposa se va del servidor, ¿no? Pero aún así no te vamos a dejar investigar cómo salvarla. Es un abuso de poder y una crueldad absoluta. Y aquí está la hipocresía. Le dicen a Anakin, no te apegues. Pero ellos mismos están apegadísimos a su poder político. Y es justo aquí donde cruzan la línea definitiva. Windu y Yoda platican sobre qué hacer si el canciller no suelta sus poderes. Y Mace suelta que El Consejo Jedi tendría que tomar el Senado para garantizar una transición pacífica. aquí podríamos estar interpretando que el alto mando en Coruscant está activamente planeando cómo tomar el control. Llámalo golpe de estado o medida de emergencia. El punto es que están decidiendo ellos solos saltarse al Senado. El escenario está listo y le dan a Skywalker la peor misión posible. Queremos que espíes al canciller. Lo pusieron en una trampa. Le pidieron cometer traición contra el único tipo que lo trataba bien y que secretamente le había prometido el poder para salvar a su esposa. Para un consejo que lo acababa de humillar y que en su mente ya la había sentenciado. Y a pesar de todo, cuando se entera la verdad de Sidious, hace lo correcto. Corre al templo y le dice a Mace Windu. Creo que el canciller Palpatine es un Lord Sith. ¿Y él qué hace? Su lenguaje corporal lo dice todo. No va al Senado, se lleva a su equipo de arresto, Fisto, Kohler y Tin. Pero seamos claros, era un escuadrón de ejecución. Él ya había decidido el veredicto en el templo. Llegan. Y aquí al principio dice lo correcto. En nombre del Senado Galáctico de la República, queda arrestado, canciller. Sidious acaba con los tres maestros rapidísimo. La pelea contra el de sable púrpura es brutal. El Sith finge estar derrotado. Anakin llega y escucha a Windu decir la frase que lo condena todo. Tiene el control del Senado y de las Cortes. Es arriesgado permitir que siga vivo. Y este es el momento. Ahí está, piénsalo bien. ¿Qué está diciendo el maestro del consejo? Prácticamente está admitiendo que la ley ya no importa. Está diciendo lo siguiente: como la república no funciona como yo quiero, yo, Mace Windu, he decidido que tengo la autoridad para ejecutar al canciller. En ese segundo, para todos los efectos, se convirtió en un tirano. Y la ironía más trágica, Anakin, el futuro Vader, es el único en la sala que defiende a la república. El único que grita. ¡No lo haga! ¡Merece un juicio! Palpatine le dijo por 10 años. ¡Los Jedi tomarán el control! Y en ese segundo, Mace se lo demostró. Era la trampa. Sidious lo provocó. Anakin detiene a Windu. Pero la decisión ya no importa. El Sith ya tenía lo que necesitaba: un testigo y una acción. ¿Y qué es lo primero que hace?
activa la Orden 66. Y aquí está la parte clave, la que el canon de The Clone Wars nos confirmó. Esta orden era un chip inhibidor secreto, implantado en cada clon. Palpatine ya tenía el arma, el chip era la pistola. Pero ¿de qué te sirve todo esto si no tendrías una historia que contar después? Lo que él necesitaba era la coartada política para justificar la erradicación después de hacerlo. Necesitaba esta versión para venderle la mentira al Senado y a toda la galaxia. El intento de ejecución de Mace Windu fue la excusa perfecta. Por eso en su discurso al Senado, ¿qué dice? Se frustró la rebelión de los Jedi. Y técnicamente no estaba mintiendo del todo. Mace Windu literalmente intentó hacer eso minutos antes. ¿Y los clones? Ellos no necesitaron ver la pelea en la televisión ni nada por el estilo. El chip se activó con la orden, los Jedi eran los traidores, y ellos obedecieron. El que gritaran traidores, como vemos en The Bad Batch o el cómic Kanan, solo demuestra lo efectiva que fue la programación. La arrogancia de Windu, su creencia de que él era la ley, fue la coartada que Palpatine necesitó para que el resto de la galaxia, el Senado y el público, vieran a los protectores como los enemigos. No fue una traición de la nada, fue un colapso provocado. Los Jedi ciegos de poder no solo no vieron el arma, sino que además le dieron al tirano la justificación para usarla. El plan de Sidious fue una genialidad, sí, pero solo funcionó porque los guardianes olvidaron su código. Su propia soberbia fue el arma que usó en su contra. Pero esta hipocresía y esta podredumbre política tuvieron una víctima mucho antes de que cayera la institución. El primer dominó en caer fue Ahsoka Tano, y justamente en este video que aparece vemos por qué dejar la Orden Jedi fue la única decisión correcta que tomó, y créeme, fue la mejor que pudo hacer. Este video está increíble. Nos vemos allá, muñeco.